A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. El habitual avispero del Medio Oriente hacia finales del año pasado tuvo un sacudón muy importante cuando tras varios incidentes se produce un ataque a la embajada norteamericana en Bagdad por parte de una turba muy bien preparada, en evidente connivencia con las fuerzas de seguridad iraquíes que les permiten el paso. Se queman unas torres de vigilancia del recinto y se intenta sobrepasar el muro que rodea a la embajada en Bagdad. En ese momento, no se sabe muy bien por qué, intervienen las fuerzas iraquíes para evitar que las cosas vayan a más. Quienes integran la turba son parte de un grupo conocido como las Fuerzas de Movilización Popular, que es una organización chiita, cuyo líder era el comandante iraquí Abu Mahdi, que organiza este grupo auspiciado esencialmente por el gobierno iraní, siempre interesado en crear estas fuerzas especiales, estas milicias que se han ido exportando como solución para la disidencia interna y para eventos y actos en los que el régimen necesita algún tipo de imagen. Y estas organizaciones extraterritoriales iraníes se integran en una fuerza conocida como Al-Quds, que era dirigida por el general Soleimani y que actuaba en cierta manera como el agente de relaciones exteriores no oficial, pero sí oficial, del régimen iraní en el Medio Oriente en relación a los varios grupos terroristas auspiciados por Irán. El 3 de enero llega el general Soleimani al aeropuerto de Bagdad, sale de su avión, se embarca en un coche en el cual está acompañado por el líder de estas milicias y es objeto de un ataque milimétrico ejecutado a distancia por medio de un dron en el cual el general Soleimani y su acompañante mueren. Obviamente esto genera una reacción de proporciones en Irán, donde el general era muy querido. Esta reacción que se da en Irán aplaca muchos de los problemas que había venido atravesando Irán en el mes anterior, con unas manifestaciones enormes en contra de la teocracia iraní, que aprovecha muy bien la circunstancia de la muerte de Soleimani para desviar la atención y centrar el espíritu de la nación en torno a la religión y a la nación. Sobre este episodio, en primer lugar, quisiera conversar con Jorge Ortiz, que nos acompaña, amigo de este programa de siempre. Gracias, y conversemos pues sobre este momento que se produjo a principios de año y cuáles son los auspicios que tenemos hacia el futuro. Bueno, yo creo que el incidente fue sobredimensionado, ¿no? O sea, es un lugar tan estratégico, el Oriente Medio, que cualquier problema que surge ahí, más cuando es la muerte de Soleimani, que como tú bien decías era un hombre muy querido, más aún no era simplemente un general, era una especie de mito, de leyenda, un héroe popular iraní. Entonces la muerte de él, el asesinato de él, pues generó unas expectativas de una guerra, y a la gente hablaba de la Tercera Guerra Mundial, que no había ninguna posibilidad de que estallara. Los dos países
Estados Unidos e Irán bajaron rápidamente el nivel del asunto, ¿verdad? Los iraníes lanzaron unos misiles a unos descampados. Como controlan la prensa, pueden decir cualquier cosa, como pasaba aquí en la época de Correa, que podían engañar a la gente, porque la gente no tenía la versión clara, la verdadera. Entonces dijeron que habían matado 90, 80 oficiales americanos, lo cual no había ocurrido. Pero se dieron por satisfechos y los americanos dijeron, ahí se quedó el asunto y ahí terminó el problema. Para el gobierno iraní, el problema continuó. Porque en Irán, donde la economía y todos los órdenes de la vida no se manejan con criterio técnico, ni siquiera con criterio político, sino con criterio teocrático, porque como tú bien dijiste, es una teocracia, y se maneja todo con la ley islámica, la Sharia. Entonces, la economía de Irán ha sido muy mal manejada. Y a pesar de los ingentes recursos, tanto por el petróleo como porque Irán tiene una larga historia de una clase media sólida, al fin y al cabo son los herederos de un imperio, el persa, el sasánida, que tiene 4000 años. Ha sido tan mal manejada que Irán en este momento está en una situación de pobreza. Y esas manifestaciones que ya hubo en septiembre, en octubre, en noviembre del año pasado, están empezando a reaparecer, porque la gente ha caído en la pobreza. Esa gente de la clase media, que ha estado décadas en la clase media, está proletarizándose, está perdiendo su nivel de vida, y hay un gran descontento contra el gobierno de los ayatolás. O sea, el problema para Irán político interno sigue. En ese sentido, Jorge, como tú bien mencionas, las manifestaciones continúan y se intensificaron con el ocultamiento a la población de la tragedia del derribo del avión ucraniano, pues, ¿no? Y la demostración de que existe un sistemático modelo informativo que está destinado a engañar, desinformativo, Exacto. Justamente. Pero obviamente esto no se podía tapar. Salió a la luz el asunto y la actitud mezquina del régimen, que ahora se niega ya a participar de la investigación de la Caja Negra como había ofrecido con el gobierno ucraniano. Entonces, estos generan de nuevo reacciones en la población. ¿Y crees tú que cabe esperar más violencia? Porque, como mencionaba hace un momento, en este sentido Irán es una especie de pionero en recuperar la posta que ya había dejado marcada el nazismo en Alemania con la creación de estos grupos de asalto para protección del partido, o en Italia con las camisas negras. Los iraníes retoman la posta de esto y crean la Guardia Revolucionaria, que es la que derroca efectivamente al Shah. Se convierte en una unidad permanente, cosa que podemos ver ahora repetida en Venezuela, por ejemplo. Claro. ¿no? El mismo concepto de una unidad armada civil de represión. Claro, los comités de defensa de la revolución cubanos, que quiso aquí replicar Correa. ¿Sí? Ahora, yo creo que sí, evidentemente la Guardia Revolucionaria es un cuerpo muy bien armado, muy bien entrenado, que está infiltrado en todas partes en Irán, y por eso le ha costado tanto al pueblo iraní, especialmente a esa clase media descontenta, expresarse. Pero el descontento ya es de tal nivel que va a ser difícil taparlo, ¿no? El descenso del nivel de vida de la clase media iraní es demasiado significativo. Y además, esa imposición de leyes religiosas seguramente tiene muy molesta y cada día más a la gente que quiere tener una vida laica, civil, ¿no? Que no le impongan hasta sus creencias. Y entonces, pese a la represión, pese a la desinformación, pese a la Guardia Revolucionaria, yo creo que al gobierno de los ayatolás les va a costar mantenerse. Sin embargo, por tratarse, como decíamos al principio, de un lugar tan crítico del mundo, al gobierno iraní le resulta muy fácil, cuando tiene problemas internos graves, armar un conflicto internacional. Buscar la bronca. Lo armó esta vez y lo puede armar cualquier día. Hay un pequeño encontronazo con un barco petrolero de cualquier país, japonés, surcoreano, en el estrecho de Hormuz, ahí, y a la salida del Golfo Pérsico, y
Estalla el conflicto y durante un mes la gente en Irán se pasa pensando en el conflicto internacional y además, claro, el gobierno aprovecha para resurgir los ánimos patrióticos y hacer que la gente preocupada por el tema internacional, temiendo, como suelen temer en estos casos, que estalle una guerra mundial, se olvide del conflicto interno. Yo creo que a eso recurrirá crecientemente el gobierno de Irán. El problema es que al armar uno de estos conflictos internacionales, cualquier día hierren el cálculo y se le va más allá y escala. Ese es el riesgo. Volviendo, o sea, un poco tratando de analizar, porque el Oriente Medio, con todos los problemas, es un espacio apasionante para la conversación y para el análisis, pues. Otro episodio que resultó muy importante en este momento del año fue lo que el presidente Trump llamó la propuesta de paz para Israel y Palestina. Propuesta de paz que básicamente la veo como el intento de dispersión de Palestina en una multitud de pequeños territorios apenas conectados que pueden ser digeridos de uno en uno en el corto plazo. Obviamente la reacción del gobierno palestino ha sido una reacción de rechazo absoluto a la propuesta, en cierta forma, como no podía ser de otra manera. No cabía esperar siquiera que una alteración absoluta de los acuerdos que se habían alcanzado en Oslo sea alterada de la forma en que ha sido alterada. Claro. ¿Qué opinas tú de este desarrollo? Bueno, yo creo que el presidente Trump, que es un hombre habitualmente irresponsable, llegó en el tema del Oriente Medio a un nivel de irresponsabilidad ya casi patológico, ¿no? Es evidente que su principal preocupación era ayudar a la reelección de Benjamín Netanyahu en Israel como primer ministro, porque se siente identificado con él. Son líderes nacionalistas, con ciertos toques populistas, se identifica muy bien con él. Netanyahu ha tenido ya 2 elecciones en que no ha podido ganar, va a una tercera elección el próximo mes, y obviamente para ayudarle, Trump se le ocurre presentar este plan de paz, tratando de decir, si es que ustedes lo reeligen a Netanyahu como primer ministro, vamos a imponer este plan de paz, que como tú muy bien dijiste, lo que trata es de aislar a diferentes, convertir una serie de islotes palestinos perdidos en medio de un mar en Israel, pero de una manera tan burda que no había un solo dirigente palestino que podría creerse que ese es un plan de paz bien intencionado. Era obvia la intención del señor Trump. Trump no es un hombre sutil, no es un hombre que conoce los detalles de la política. Él está su vida entera haciendo negocios, no entiende las grandes complejidades del mundo internacional, las relaciones de poder, los equilibrios, la geopolítica. Y él creyó que este plancito les iba a engatusar a los palestinos, porque además les ofrecen invertir en los territorios palestinos 50.000 millones en 10 años. Entonces pensaron 5.000 millones por año puede cambiar la realidad del pueblo palestino. Claro, puede cambiar la realidad en cuanto a la infraestructura, pero les arrolla la dignidad. Y los palestinos no iban a permitir eso. Al contrario, yo creo que el programa del señor Trump, en concordancia con el señor Netanyahu, lo que va a hacer es irritar más el conflicto. Los palestinos van a estar hoy más a la defensiva, con una sensación de agresión que nunca. Y obviamente ese plan no va a funcionar jamás. A lo mejor funciona para que el señor Netanyahu sea reelegido y Trump se sentirá victorioso, pero como muchas de las victorias del señor Trump son pírricas, son victorias que sirven para un día, pero que generan a largo plazo grandes daños. Y todas estas victorias que está logrando Trump se están convirtiendo en tiros por la culata, y el tema palestino, el tema Medio Oriente se le va a complicar al señor Trump, aunque en el cortísimo plazo logre la reelección de Netanyahu. Sí, resulta paradójico cómo en un plazo muy corto, estamos hablando de entre abril del año pasado y enero de este, los 2 grandes pueblos medioorientales que están despojados de todo tipo de condición nacional, que están regados en varios países, como es el caso de Palestina,
tienes habitantes palestinos en Siria, en Líbano, en Jordania, en Egipto. Y en el resto del mundo, porque hay colonias grandes en Australia, en los Estados Unidos, en Canadá. Por un lado, y por otro, el tema del pueblo kurdo. El pueblo kurdo, que son 40 millones de personas, que igualmente están regados entre Siria, Turquía, Irak, Irán y una parte pequeña en Armenia. Igualmente, en ambos casos, ambos pueblos son completamente echados a un lado y hasta olvidados, particularmente el caso de los kurdos, que fueron los únicos que plantaron cara y que se jugaron en la lucha contra el Estado Islámico cuando éste surgió, y que con ciertas garantías y propuestas que le hicieran el gobierno norteamericano, se convirtieron en el baluarte en contra de la expansión del Estado. Y ahora los han dejado librados a su suerte. Una falta de visión estratégica, ¿no? Es decir, hay tres grandes pueblos en el mundo que no tienen Estado, que son, como tú dijiste muy bien, los kurdos, son los palestinos, y el tercero es el pueblo roma, los gitanos. Los gitanos están demasiado dispersos, ya muy mimetizados en diferentes sociedades. Va a ser muy difícil que algún momento hagan una reivindicación nacional que les permita llegar a tener su propio país. Pero kurdos y palestinos no van a cejar. Puede pasar esta generación y la siguiente, pero la lucha de los kurdos y de los palestinos por su territorio propio, por su país, va a continuar. Y lo mejor es buscar una solución a largo plazo, negociada, bien pensada, que beneficie a todas las partes, y no hacer lo que ha hecho el señor Trump. Los abandona a su suerte a los kurdos. En una época en que el gobierno turco, el del señor Erdogan, está en plena expansión, y Turquía siempre, y con Erdogan más, desprecia al pueblo kurdo, no lo considera un pueblo que tiene personalidad propia, no hay una nación kurda, sino que les dice son turcos de las montañas, es gente como cualquier otra que vive en las montañas, y vive en las montañas en Irak, en Siria, en una parte en Armenia y la mayor parte en Turquía, pero no tienen una identidad nacional propia, lo cual no es cierto. Los kurdos son un pueblo consolidado, que tiene sus costumbres, su lengua, su historia, todas sus características de pueblo. Y lo mismo los palestinos. Entonces esto de darles victorias a sus aliados, en este caso complacerle al señor Erdogan, ayudarle a la reelección del señor Netanyahu, lo que hace es empujar un poco más allá el problema, pero no solucionarlo, al contrario, agravarlo por la ira, agravarlo por la sensación de desprecio, resentimiento que esos pueblos deben tener, y que va a terminar estallando contra todo el occidente, porque al ver a Estados Unidos haciendo esto, no sienten que es los Estados Unidos del señor Trump y el Partido Republicano que se derechizó y se volvió extremista y radical e intolerante y nacionalista y populista, sino que ven a los Estados Unidos, ven al occidente y dicen: el occidente nos desprecia, el occidente nos abandona, nos traiciona. Y ahí hay un jugador importante, la Rusia de Vladimir Putin, y él con gran talento los está poco a poco llevando a su redil y dejando al occidente, cuando tiene un rival fuerte, más debilitado que nunca. Lo de Trump es un error estratégico tan asombroso que uno no puede creer que un país de ese nivel, con esa historia, con esos talentos, con esas universidades, tenga un presidente de ese escasísimo nivel intelectual y ese ímpetu tan primario como el señor Trump. Sí, recordaba justo que cuando los cruzados conquistan Jerusalén y permanecen casi 200 años o 100 años que dura la ocupación de Jerusalén, quien libera Jerusalén para el mundo islámico es justamente un kurdo. Claro, Saladino, claro. ¿no? Y es considerado uno de los grandes héroes del Islam. El gran héroe, y el gran héroe del pueblo kurdo, ¿no? Y del pueblo kurdo. Hasta ahora la imagen de Saladino cabalgando por los campos de Anatolia es un poco la figura de los kurdos, ¿no? Es la imagen triunfante. Finalmente, el otro tema que no es finalmente, que quisiera tocar es la situación de Siria, es decir, el fin de la guerra civil, el avance de las fuerzas sirias hacia el norte, hacia Idlib y hacia la frontera turca, y la irritada reacción
de Turquía y de Erdogan, que ante la muerte de algunos soldados turcos en enfrentamientos con el ejército sirio o con fuerzas irregulares apoyadas por el ejército sirio, ha amenazado con que si no se para esto, él va a seguir hasta, me imagino que hasta Damasco, pues, ¿no? Esto obviamente va a generar una serie de tensiones en la región. Rusia está firmemente al lado de Siria y no permitirá de ninguna manera o buscará la manera de frenar cualquier problema que le pueda nuevamente poner en riesgo a su aliado Bashar. Claro, claro que sí. Ahora, yo creo que el señor Erdogan, el momento que empezó este movimiento, porque lo empezó Turquía, Sí, sí. y lo empezó precisamente contra los kurdos. Quiso ir a sacar a los kurdos de territorios que él considera peligrosos, porque él no distingue, Erdogan no distingue entre unos kurdos y otros. Hay unos kurdos que son claramente pro-occidentales, que son los que combatieron contra el Estado Islámico en la Mesopotamia, con sus peshmergas, con sus soldados de élite, que lucharon contra el Estado Islámico, y los otros kurdos, que son los kurdos de Turquía, Del PPK. que están vinculados al PPK, que es un partido marxista. Y entonces, obviamente, pues, al no diferenciar, se lanza contra los kurdos sirios y con los kurdos iraquíes. Y obviamente, el momento que hay una expedición militar, tiene que haber bajas. No creo que él se atreva a seguir mucho más adelante. Yo creo que son desplantes. Porque primero, Turquía pertenece a la Alianza Atlántica. Y los Estados Unidos, a pesar de la torpeza del señor Trump, la Alianza Atlántica algún momento le dirá: momentito, usted no puede meterse ahí porque involucra a todos los países occidentales. En segundo lugar, lo que tú dijiste, está Rusia. Y Rusia tiene un interés muy geopolíticamente muy grande en Siria. No solamente la alianza con Bashar el-Assad y en general con el arco chiita, que parte en Irán y termina en el Líbano, sino que le vitalmente por el puerto de Latakia. En Latakia, Rusia tuvo por primera vez en su historia un puerto al Mediterráneo. Entonces, defender ese puerto del Mediterráneo, donde está gran parte de su flota del Mar Negro, es muy importante. Es decir, ellos tenían la salida al Mar Negro a través de Sebastopol y de la península de Crimea. Llegar al Mediterráneo para Siria es un triunfo. Para Rusia es un triunfo decisivo. Sí. Y entonces ese enclave en Siria lo defenderán. Y para defenderlo bien, tienen que defender al gobierno de Bashar el-Assad. Turquía no se va a meter contra la fuerza rusa, menos estando siendo parte de la OTAN, porque meterse contra Rusia significaría meter a toda la OTAN. Y eso ni a uno ni a otro les interesa y nadie lo va a permitir. Ni les conviene. Finalmente, la situación, me ha llamado la atención el descenso de tensión que se ha producido en los conflictos del sur de la península. El tema del Yemen bajó mucho de tono, la intervención de Irán contra Arabia Saudita bajó mucho de tono. ¿Parecería que se están reacomodando las piezas? Bueno, yo creo que los dos grandes protagonistas de la región, ¿no? Excluyendo a Israel, que tiene una situación especial, que son Irán y Arabia Saudita, dos países que además de alguna manera están en una especie de guerra civil dentro del Islam, ¿no? Irán representando a los chiitas y Arabia Saudita a los sunitas, están en una especie de guerra civil, una guerra fría, porque es una guerra sin enfrentamientos directos, pero ambos están en mala situación. Irán demostró su vulnerabilidad con las protestas de las que hablamos hace un instante, de fines del año pasado. Se vio que el gobierno no era monolítico como los ayatolás trataban de pintar. Y entonces en este momento Irán está descuidado, porque además Estados Unidos ya le dijo: cuidado, si ustedes avanzan mucho, se exceden, ya saben lo que les pasa, les matamos a alguien como lo matamos al general Soleimán. Y en el caso de Arabia Saudita, el príncipe heredero, el príncipe Mohammed bin Salman, está también en una situación complicada, porque la muerte en octubre del año 18 del periodista Khashoggi en el consulado turco en Estambul hizo que la atención mediática se centrara en Arabia Saudita. Y este momento Arabia Saudita está tratando de suavizar la imagen que dejó el príncipe Salmán, porque dejó la imagen de un tipo despiadado
que ordena que maten a un periodista de oposición que incluso estaba ya exilado y que vivía en Turquía y que no vivía en Arabia Saudita. Y entonces están presentando la otra imagen del príncipe Salmán, que es el hombre joven, modernizador, reformista, que permite que las mujeres manejen autos, que entren a la universidad, que vayan donde médicos hombres. Es decir, ese cambio ha hecho que el protagonismo tanto de Irán como de Arabia Saudita esté bajo. Están en una posición de bajo perfil, de poca presencia, pero los rencores, las disputas, los intereses en conflicto están ahí. Y cuando se olvide un poco el desprestigio de Irán por el tema de Soleimán y el desprestigio de Arabia Saudita por el tema de Khashoggi, volverán a enfrentarse. Inevitablemente, sí. No nos olvidemos también que, de cualquier manera, la dinastía saudita es una dinastía también basada en el tema religioso. Y ellos son los campeones del sunismo, pero del sunismo extremista, del wahabismo, el más radical, que es el más radical, sí, lo cual hace prever pues que estas posiciones teocráticas que enfrentan a dos estados islámicos, en este caso, nos depararán sorpresas hacia el futuro. Sí, bastantes, prontas y grandes. Sí, finalmente el tema de Israel. ¿Qué es lo que va a suceder si es que esta trabazón que existe en la política israelí no se afloja? Es decir, no es factible que un país siga en elecciones y elecciones y elecciones porque no hay una definición y al momento es evidente que la partición en Israel, la división interna en Israel es muy fuerte. Esa división, ¿cómo puede afectarle a Israel hacia el futuro? Bueno, Israel ha sido un país muy cohesionado precisamente porque tiene algo así como el síndrome de Masada, ¿no? El síndrome de país asediado. Y entonces ha hecho que laboristas y Likud mantengan una relación de oposición política, de enfrentamiento político, pero sin afectar los intereses nacionales, poniéndose de acuerdo en la política internacional y manejándola coherentemente, sea quien sea el primer ministro, sea el que fuera el partido dominante en el Parlamento israelí. Claro, Netanyahu es polarizador, es nacionalista, tiene sus toques populistas y ha polarizado la sociedad. ¿Cómo? Religioso. Ha polarizado la sociedad y eso ha impedido que haya un acuerdo, que los diferentes partidos, que hay muchos partidos pequeños, ultra religiosos, árabes, incluso de nacionalidades, gente que, por ejemplo, judíos que vinieron de la Unión Soviética, askenazis, ha hecho que sea muy difícil armar un parlamento, un gobierno de mayoría en un país tan fragmentado. Yo creo que Netanyahu seguirá polarizando. Ese es su negocio. Pues. Ese es su negocio. Pero yo creo que el pueblo israelí, después de 2 elecciones y después de las denuncias sobre corrupción y de este entendimiento tan raro, tan choque, creo que tan producente con el presidente Trump para el plan palestino, yo creo que el pueblo israelí, y espero que el pueblo israelí le dé la victoria a Benny Gantz en las próximas elecciones. Creo que un gobierno centrista, un gobierno de diálogo, podrá hacer mucho más por Israel y por la paz de la región que el que puede hacer Netanyahu. Netanyahu ha sido un gobernante que tiene muchos éxitos que reclamar, ha sido muy importante en la historia de Israel. Nadie ha gobernado tanto en Israel como tan largo tiempo como lo hizo él, y bien, no como aquí Correa, que gobernó un larguísimo tiempo para dejar un país fracturado, endeudado, paralizado, sino él ha mantenido un país en marcha, pero este momento creo que se agotó ya su época y ojalá en las próximas elecciones, en las del próximo mes, gane Benny Gantz y se forme en torno a él un gobierno centrista, de diálogo abierto, que hable tanto como los palestinos como con las otras fuerzas de la región y que pueda darle paz y tranquilidad y mantener el ritmo asombroso de progreso en lo técnico, en lo tecnológico, en lo humano, en lo democrático de Israel. Muchas gracias, Jorge, que ha sido un gusto, Alan. Una aproximación a lo que nos espera el año. Vamos viendo cómo se van dando las cosas. Y pues, aunque sorpresas. Sí, nunca falta. Aunque uno diga esto parece que va por ahí en el Oriente Medio. No se ha dicho todo nada. Es posible, especialmente lo imposible. Te agradezco, Jorge.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.